Palabra el senador Manuel Añorbe para rectificación de hechos. Y toda vez que, de conformidad con el artículo 19 de las reglas que nos rigen, se han agotado los 6 oradores, preguntaré posteriormente a la Asamblea si el tema se encuentra suficientemente discutido. De no ser así, entonces continuamos con el debate. Adelante, senador Añorbe, para rectificar hechos. Muchas gracias, señor presidente. Pido que le den la palabra al senador Añorbe, por favor. Sí, muchas gracias. Por supuesto que estamos como grupo. A ver, permítame un momento, senador Añorbe. Sonido, por favor. Adelante. Gracias, señor presidente. Por supuesto que el grupo parlamentario del PRI está a favor de este punto de acuerdo en el tema de los derechos humanos, obviamente para favorecer a los adultos mayores. Pero también yo tengo la obligación de hacer algunas reflexiones. Primeramente, decirles que desde el presupuesto de egresos de este año, lo único que sucedió fue la reducción de 1.200 millones de pesos. O sea, no lo desaparecieron de tajo, lo desaparecieron después o intentaron desaparecer a las estancias infantiles. Insisto y lo vuelvo a repetir, lo han intentado, pero afortunadamente el Poder Judicial Federal nos está dando la razón, porque ya tenemos más de 500 amparos distribuidos en el país y muchos de ellos con efectos y resolución definitiva, y más de esos 500 obviamente también se está dando con efectos temporales. Y hay un tema que yo tengo que subrayar. A ver, si tenemos una estadística que lastima sobre todo a los trabajadores de escasos recursos económicos, trabajadores del volante, madres de familia, que hay un déficit de estancias infantiles porque no es suficiente las del ISSSTE y las del IMSS, y obviamente suplía perfectamente bien las estancias infantiles de lo que era Sedesol o todavía de Bienestar. De cada 10 familias existe una o existía una, y hoy el dato estadístico pues va a la baja. Y también decirles que cuando se dieron las primeras manifestaciones de las estancias infantiles en Palacio Nacional, fue cuando el Ejecutivo Federal dio la orden determinante de que acabaran con las estancias infantiles. Y es la fecha que no se presenta una denuncia. No acepto ninguna pregunta, señor presidente. Permítame, senador Añorbe, le tengo que preguntar al diputado Palacios con qué objeto. Solicitarle, presidente, por su conducto, no una pregunta, sino que ponga orden en el debate, porque claramente es un discurso que se refiere a un tema que no es el tema. Le solicitamos que la presidencia haga que se conduzca con orden esta La discusión. presidencia ya ha hecho esa apreciación a los legisladores, y la misma libertad que le ha sido concedida a todos los legisladores y a usted para rectificar hechos es la misma que se le concede al senador en uso de la voz. Continúe, senador. Por supuesto, no se ha presentado una sola denuncia, ninguna. No se ha presentado más que una lista de niños fantasmas que cada una de las estancias infantiles acreditaron que allí estaban los niños, por supuesto. Y yo entiendo perfectamente bien, si es una decisión del Poder Ejecutivo Federal, pues la secretaria de Bienestar pues quiere quedar bien con su jefe y tenía que dar una respuesta que además se tardó, y eso generó mucho más debate nacional. Además, si aquí se habla de Agustín Carstens, yo solamente quiero recordar que hoy el secretario de Hacienda del Gobierno Federal dijo que esos recursos para exterminar a las estancias infantiles se le debía de dar a los abuelitos para que cuidaran a los nietos. Yo le recuerdo al secretario de Hacienda que los abuelitos cuidan de gratis a los nietos, nunca le cobran a los hijos. Le pido, senador, que se concentre en los hechos que está rectificando y concluya, por favor. Que estamos a favor de los derechos humanos de los adultos mayores. Por eso estoy hablando de lo que dijo el secretario de Hacienda. Porque el secretario de Hacienda, y lo repito, dijo que se le diera ese dinero a los abuelitos, y seguimos, por supuesto, en el mismo tema.
no me he desviado. Pero hay otro dato. Déjenme decirles que yo también tengo un dicho mexicano que vale la pena comentarlo. Quien no le gusten los fantasmas, pues que no salga a la calle. Pues obviamente el que gobierna tiene la obligación de responderle al pueblo que gobierna. Y por último, comentar lo siguiente: si ya hay jurisprudencia en la Corte, pues no va a acusar la secretaria del Bienestar ahora, pues que es un error del Poder Judicial Federal, porque además vamos a ir para defender y seguir defendiendo esas 9,200 estancias infantiles, esos 315,000 niños, y vamos a seguir amparando a las estancias infantiles porque el Poder Judicial Federal nos está dando la razón. Y si nos está dando la razón, esto quiere decir que obviamente el derecho está de parte de las estancias infantiles. Y claro que estamos a favor de los derechos universales. Por eso, si lo dice la resolución de la Comisión, y con esto concluyo, presidente, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que hoy rechaza, o el día de ayer rechaza, la secretaria de Bienestar, para quedar bien, y lo repito con toda la intención con el Ejecutivo, pues también dice la resolución, léanla bien, que entonces tenemos el derecho de citarla a comparecer aquí al Senado de la República o a la Comisión Permanente. Por eso, lo repito, que a quien no le gusten los fantasmas, que no salga a la calle. Es cuanto. Muchas gracias.